saluda Rosa, asesora educativa del Colegio Sana. Te saludamos desde nuestra oficina ubicada en la ciudad de Huaraz. ¿Quieres terminar tu secundaria? Puedes estudiar con nosotros tan solo en tiempo libre. Aprovecha nuestra promoción de matrículas a solo 9 soles por tiempo limitado. ¿Qué esperas? Acércate ahora y obtén tu certificado. ¡Te esperamos! Buenas noches, amigo. Buenas noches con todos. Hola, te saluda Rosa, asesora educativa del Colegio Sana. Te saludamos desde nuestra oficina ubicada en la ciudad de Huaraz. ¿Quieres terminar tu secundaria? Puedes estudiar con nosotros tan solo en tu tiempo libre. Aprovecha nuestra promoción de matrícula a tan solo 9 soles por tiempo limitado. ¿Qué esperas? Matrículate ahora y obtén tu certificado de... ¡Te esperamos! Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a esperar que se conecten sus demás compañeros, ¿sí? Hola, te saluda Rosa, asesora educativa del Colegio Sana. Te saludamos desde nuestra oficina ubicada en la ciudad de Huaraz. ¿Quieres terminar tu secundaria? Puedes estudiar con nosotros tan solo en tu tiempo libre. Aprovecha nuestra promoción de matrícula a tan solo 9 soles por tiempo limitado. ¿Qué esperas? Matrículate ahora y obtén tu certificado de... ¡Te esperamos!
Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Para ello hay que recordar lo que ya hemos venido trabajando desde el primer día de clases. A ver quién me podría manifestar ello. ¿Qué hemos venido trabajando? ¿Qué temas hemos desarrollado? A ver, ¿quién me podría manifestar ello? Héctor. La comunicación, profesora. Ricky, no te logro escuchar. Dime, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Miss. A ver, recordemos que para Buenas noches. participar tienen la opción de levantar la mano Buenas para noches, ayudarles la Miss. autorización, para que puedan activar su audio y no estemos en desorden, ¿sí? Buenas noches, Miss. Buenas noches. A ver, Ricky, ¿manifestabas algo? ¿O solo saludabas? Profesora, sobre la comunicación, profesora. Buenas noches, Miss. Miss, buenas noches. Buenas noches, chicos, buenas noches. A ver, Anilsa. ¿Me logras escuchar, Anilsa? Sí, Miss. Anilsa, a ver. ¿Qué recuerdas de los temas que hemos venido trabajando? ¿Qué me podrías manifestar? Desde el primer día de clases. Sobre la comunicación. Ya hemos hablado sobre la comunicación. ¿Qué más? ¿De qué más hemos trabajado? A ver, Erlinda. Erlinda. Recuerden que la asistencia es registrada de acuerdo a la participación de ustedes, chicos. Bueno, Erlinda, me parece que no está. Lucero. Miss, hablamos sobre los elementos de la comunicación, el proceso de la comunicación. Miss, no se escucha. A ver, más? noches sobre la comunicación verbal. A ver, Erlinda, después participas, por favor. Te llamé hace un momento, no respondiste. Lucero está participando, ¿sí? Luego te vuelvo a El llamar. proceso de comunicación y lo que es lenguaje, Miss. Ya, cuando nosotros hablamos de los elementos de la comunicación y del proceso de la comunicación, ¿es lo mismo o son diferentes? Proceso de la comunicación. Y los elementos de la Diferentes. comunicación, ¿es lo mismo Diferentes. o son distintos? Diferentes. ¿En qué se diferencia? En los elementos de comunicación son por medios físicos. Se dice medio físico y por medios de canal, algo así. Ya. ¿Cuántos elementos de la comunicación hay? Son 5. ¿Son? Emisor, código, mensaje, canal y Son receptor. ¿Son 5 o son 6? 6, Miss, 6.
Son Seis. 6 elementos de la comunicación. Sí, ¿Y me qué es confundí. proceso comunicativo? El proceso comunicativo es decodificar, entender y interpretar. No. Mm. A ver, cuando nosotros hablamos del proceso comunicativo y de los elementos de la comunicación, ambos son lo mismo, ¿ya? ¿Por qué digo Ya. que son lo mismo? Porque al yo tener un diálogo, ¿qué hago? Sigo un proceso, Esto, un proceso. ¿cierto? Ya, exacto. Entonces, al yo seguir un proceso, en ese proceso se involucran ciertos elementos. ¿Ya? ¿Me Sí, dejo Miss. entender? Sí, Miss. ¿Ya? Involucran ciertos elementos. ¿Cuáles son? Son 6 elementos. ¿Cuál es? Es el emisor. ¿Qué realiza el emisor, chicos? Él es la persona que expresa su mensaje. Que expresa su mensaje. Es la persona quien inicia, ¿qué cosa? La conversación. La conversación. Inicia la conversación. Pero aparte de iniciar, ¿qué más realiza? Planea la El conversación. mensaje. ¿Cómo? El que transmite el mensaje, profesora. Ya, es Planea el que la transmite el conversación. mensaje, pero ¿qué más realiza aparte de transmitir? Planifica la conversación. ¿Cómo? Planifica la conversación o inicia. Planifica, ya, planifica. A ese acto de planificación, ¿cómo se le denomina? A ese acto de planificación, ¿cómo se le denomina? Quien lo realiza, ¿quién es? Es el emisor, pero ¿cómo se le denomina? ¿Nadie? Elabora, profesora. Claro, es la persona quien está elaborando el mensaje. Pero aparte de elaborar, ¿qué más realiza? Cuando yo voy a comunicarme con una persona, ¿qué hago? Creo ¿Codifica, el profesora? mensaje. ¿Cómo? ¿Codifica? Codifica, exacto. Eso no hay que olvidarnos, ¿sí? Cuando nosotros vamos a comunicarnos con una persona, vamos a crear el mensaje, pero ese proceso de creación se le denomina la codificación. ¿Quién lo realiza? ¿Quién es? Es el emisor. ¿Ya? El emisor es la persona quien crea el mensaje, pero esa creación ¿es físico o mental? Mental, profesora. Es Mental. mental, ¿ya? Es mental. Entonces, si tenemos a alguien quien crea y envía el mensaje e inicia la conversación, vamos a tener a quién? Al receptor. Al receptor. ¿Y qué realiza el receptor? Es el que recibe el mensaje. Es el que recibe el mensaje, lo recepciona. Pero ustedes, por ejemplo, en esta situación, yo soy el emisor y ustedes son mis receptores. Pero ustedes como receptores, ¿se quedan solamente con la información dada? Decodifica, profesora. Lo decodifican. ¿Y qué es decodificar? Entender, interpretar. Interpretar, entender el mensaje, ¿cierto? Entender el mensaje, decodificar el mensaje.
En otras palabras, cuando hablamos de decodificar es como decir desarmar el mensaje. Pero esa interpretación que yo realizo, ¿dónde también lo hago? Mental, profesora. También lo hago mentalmente. Mente. ¿Ya? Ambos, tanto la codificación como la decodificación, lo realizo mentalmente. ¿Ya, chicos? Tengamos en cuenta ello. ¿Ya? Ahora, luego, ¿el emisor qué cosa envía? Envía un mensaje. ¿Ya? Hacia el receptor. Entonces, luego, ¿qué Código. tenemos? Código. El código. ¿Y en qué se enfoca el código? En el idioma mismo. El idioma utilizado. Idioma, profesora. El código es el idioma que nosotros utilizamos Utilizamos. Conversar, profesora. Para dialogar. para conversar, para dialogar, ¿ya? Claro. El código es el idioma, entonces, pero en el código yo puedo tener dos tipos de código, código lingüístico y código no lingüístico, No lingüístico. ¿cierto? ¿Ya? Muy bien. Luego, ¿qué tenemos? Referente. Referente. ¿El referente? Ujú. No. Emisor. No, ya tenemos al emisor. Ya tenemos al receptor. Mis canal. El canal, profesora. Canal, canal. El canal. ¿Y qué es el canal? Es el medio que utiliza para transmitir el mensaje. Es el medio que nosotros utilizamos para poder comunicarnos. Pero hay dos tipos de canal. ¿Quién recuerda? Escrito y oral. Canal natural, canal artificial, profesora. Canal natural y canal artificial. Cial. ¿A qué llamamos canal natural? Cuando se conversa en el mismo área, profesora. Cuando no utilizamos ningún Artificial. objeto y ningún medio para comunicarnos, Sí, profesora. ¿ya? Cuando no usamos ningún elemento para comunicarnos, simplemente ¿qué usamos? El aire, profesora. Nuestra voz, el cual viaja Voz. por el aire para que sea escuchado por la otra persona, Zona. ¿ya? Ese es el canal, ¿ya, chicos? ¿Qué más? ¿Y el canal artificial? Es cuando se utiliza un objeto, profesora. Cuando empleamos un celular. objeto para Carnos. comunicarnos. Puede ser el papel, el celular, siempre y cuando yo no use mi voz, estoy haciendo uso del canal artificial. Cial. ¿Ya? Muy bien. Y por último, ¿a quién más tenemos? El contexto, profesora. El contexto. Texto. Contexto. ¿Y qué llamamos contexto? En el lugar donde se realiza la conversación, profesora. Es el lugar donde yo realizo la conversación o donde se conversa, Versa. ¿cierto? Pero ese es el contexto físico. ¿El contexto lingüístico a qué se refiere? Cuando es una palabra que se refieren ambas cosas, profesora.
Cuando una palabra se refiere a ambas cosas, Sí, profesora. Diferentes. cuando Diferentes una idiomas. palabra tiene Cado. distinto significado. Ya, muy bien. Entonces, esos son los elementos de la comunicación, el cual siguen un proceso para poder dialogar con otra persona y dentro de esa conversación, cada uno de nosotros cumple una función en particular. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces vamos a seguir con el tema del día de hoy, ¿ya? A ver, vamos a hablar. A ver, ¿qué es lo que observan ahí? A ver. Reacciones de Unas caritas, profesora. ¿Cómo? Unas caritas, profesora. Ya, son caritas. Caritas tristes, enojadas, alegres, con gestos. Son gestos, diferentes gestos. ¿Qué más? Son caritas con diferentes emociones. Ya. Y caritas molestas también. Ya, ¿qué otra cosa ven distinta ahí? Carita sorprendida, Caritas sorprendidas, asustadas, carita aburrido. frustrado, asustado, sorprendido, decepcionado, exagerado, Miss, Ya. avergonzado, Dime. orgulloso, enojado. Frustrados, enojados, asustados. Ujú, muy bien, son diferentes expresiones que nosotros tenemos, ¿cierto? ¿Qué más observan? Sí, Miss. Miss, aparte del Solo ¿cómo se eso, llama? Miss. Del español que dice ahí arriba hay otro sobrenombre que está escrito en otro idioma. Hay dos Ya, tipos de muy idiomas. bien, excelente. Excelente. Ya, tenemos ahí dos idiomas que están manifestando el significado de la Diferentes. de la expresión. Por ejemplo, Miss, sorprendido, si no me equivoco, ¿eso se pronuncia en quechua o...? el quechua, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el multilingüismo, Lingüístico. ¿ya? ¿Qué es el multilingüismo? El multilingüismo deriva de dos palabras, de multi y de lingüística. ¿Qué significa? Multi significa varios y lingüística significa, o lingüismo significa lenguas. ¿Qué significa entonces multilingüismo? Significa varias lenguas existentes, o mejor dicho, varios idiomas que existen en un mismo país o región geográfica. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso, región geográfica? Que localidades, provincias, ¿ya? Las diferentes lenguas que vayan a existir en las diferentes provincias o países. Porque nosotros vivimos ¿dónde? En el Perú, ¿cierto? Pero en el Sí, profesora. Perú, ¿se habla un solo idioma? No, profesora. No, En No, las Miss. diferentes regiones, en la costa, sierra y selva, ¿se habla un solo idioma? no, sí, No, no, Miss. Miss. Son diferentes, profesora. No, Miss. Tampoco, ¿cierto? Entonces ese es el multilingüismo. Vamos a conocer la variedad de lenguas que tiene el Perú y cómo se clasifica. ¿Ya? La clasificación de las lenguas o de la lengua dentro del Perú son dos, ¿ya? Esta clasificación es solamente dentro del Perú, ¿ya, chicos? Tengamos en cuenta ello, que son las lenguas amerindias,
o llamadas nativas o vernáculas y las lenguas no amerindias. Cuando nosotros hablamos de lenguas amerindias o también llamadas nativas o vernáculas, nativas, ¿por qué? Porque se le denomina nativas porque han nacido en nuestro territorio. Ya no provienen de ningún otro lugar, sino son propios de nuestro territorio. Entonces, las lenguas amerindias, ¿qué son? Son aquellas lenguas que existen otros en países. Perú antes de qué. Antes de las idiomas nativas. No. Antes de que ¿Cómo llegaran dijo? los ¿Podrías repetir? Antes de la llegada de los españoles. Españoles. ¿Por qué? Porque al llegar o invadirnos los españoles, vinieron con nuevas Idiomas. Nuevos idiomas. Yo. vinieron con nuevas lenguas. ¿Ya? Sí. Entonces, las lenguas amerindias son lenguas o idiomas que existen antes de la llegada de los españoles. ¿Ya? Pero se clasifican en dos grupos. Estas son la región andina o sierra y la región selva. Donde va a predominar la mayor cantidad de lenguas es en la región selva, ¿ya? Como vamos a ver en el siguiente cuadro. Y chicos, por ejemplo, en la región Amazonas tenemos diferente variedad de lenguas, el aguajún, el huampis, el quechua, chachapoyas. Ahora, el quechua también va a tener ciertas variaciones, ¿ya? Tengamos en cuenta ello, ¿ya? El quechua no es un solo tipo de quechua que nosotros vayamos a manejar, sino cada región o cada localidad tiene una variedad de quechua que tiene muy poca diferencia. Su pronunciación en cuanto a la escritura varía. En Ucayali, por ejemplo, tenemos el Shipibo, el Ashaninka, el Yin, el Loreto, como ustedes se pueden percatar, tenemos más variedad de lenguas, en Madre de Dios, en Junín, ¿ya? Hay en localidades donde se habla Ochapampa. un mismo tipo de lengua, ¿no? Se hablan varias lenguas, en Cerro de Pasco, en Cusco, en Cajamarca, en Ayacucho. Entonces vemos la variedad de lenguas amerindias. Ahora, las lenguas no amerindias son aquellas lenguas, lo contrario a las amerindias. Si las amerindias son propias de nuestra localidad, de nuestro país, las no amerindias, ¿qué serán? Las españolas, profesora, lenguas españolas. No, no necesariamente lengua española, nada más. Son lenguas extranjeras. son aquellas lenguas que ingresaron al Perú con la llegada de los españoles. Ya, ¿y será un solo tipo de lengua? No, Miss, hay No, diferentes. arriba dos. Quechua y castellano. No, el quechua no tiene nada que ver acá. El quechua es propio de nuestro Perú, ¿ya? Las lenguas no amerindias son diferentes lenguas lenguas, que han aparecido, como dice acá, con la llegada de los españoles, o mejor dicho, con la llegada de los migrantes, ¿ya? ¿Qué quiere decir ello? Que han venido apareciendo una gran variedad de lenguas que no son netamente de nuestro Perú. Por ejemplo, con los españoles llegó el español, ¿ya? Pero viene un brasileño, se casa acá con una peruana. ¿Esa peruana qué idioma aprenderá a hablar? Portugués. Brasileño. Brasileño, mi. El Brasileño. Portugués, el Miss. portugués, que es Portugués. una lengua de Sí, que es de Brasil. Entonces, sus hijos que hablarán ambos idiomas y ya se Ambos introdujo un idiomas. nuevo Los dos idioma. idiomas, El Miss. inglés, por ejemplo, se ha introducido también el italiano, el francés.
Entonces, aquí en el Perú, por ejemplo, hay lenguas no amerindias, que son el inglés, el francés, el español, todas las lenguas extranjeras, que no son propios de nuestro territorio peruano, ¿ya? Acá tenemos la clasificación en un cuadro, lo pueden tomar captura para que se puedan guiar. Por ejemplo, lenguas amerindias tiene dos grupos, las andinas y las amazónicas. En las andinas vamos a tener la menor cantidad de lenguas, solamente encontramos dos familias, la familia del quechua y la familia del aru. Dentro de la familia del aru vamos a encontrar al aymara y el cauqui, que también conocido como el jacaro. Ya que algunas lenguas ya han ido desapareciendo. ¿Por qué decíamos la clase pasada? Porque muchos de nosotros ya hemos dejado de hablarlas. Por ejemplo, en la mayoría de casos de nuestra situación, somos algunos nada más los que conocemos quizás el idioma quechua o lo podemos interpretar, pero ya en su gran mayoría han dejado de hablar. ¿Por qué? Uno, porque se les introdujo dentro del pensamiento peruano, sí, que es una lengua de discriminación, ¿cierto? Hay muchos que saben hablar el quechua, pero les da vergüenza dependiendo del círculo de amigos o relaciones que tienen, ¿cierto? Porque creen que se van a burlar del idioma que se habla. Entonces, a medida que ha pasado el tiempo, se han ido desapareciendo una gran variedad de lenguas por esa misma situación, ¿ya? Y dentro de los amazónicos vamos a tener a más de 16 familias, ¿ya? Y las lenguas no amerindias son todas las lenguas que han venido del extranjero y que no son propios de nuestro territorio. Por ejemplo, el español pertenece a la familia románica o romance. El japonés tiene su herencia de los grupos del malayo, polinesio, el altaico. El chino, a la familia del chino-tai, y otras lenguas que no han tenido mucha trascendencia, ¿ya? ¿Me dejo entender hasta aquí? Sí, Miss. Muy bien, acá vamos a ver un pequeño video respecto a esta variedad de lenguas para que me puedan comprender mucho mejor, ¿ya? El multilingüismo. Cuando se habla varias lenguas en un mismo país o territorio, puede decirse que hay multilingüismo. Este fenómeno se produce debido a varias causas. Una de ellas es la dialectización, es decir, las variaciones que se producen en una lengua al usarla en diferentes regiones de un país. Con el tiempo, estas variaciones podrían convertirse en nuevas lenguas. Por ejemplo, el uso del latín en diferentes territorios del Imperio Romano dio origen a lenguas romances como el francés, el italiano y el castellano. Otras causas del multilingüismo son las conquistas e invasiones, pues los conquistadores e invasores solían imponer su cultura mediante su lengua. Por ejemplo, los españoles al invadir el Imperio Incaico impusieron la lengua castellana. También la concentración de varias culturas en una misma región, y este es el caso de la selva peruana, eso también produce multilingüismo. Las migraciones también producen multilingüismo, pues los migrantes mantienen su lengua. Por ejemplo, los migrantes de las sierras siguen hablando el quechua en la capital. La coexistencia de varias lenguas en un mismo espacio trae consigo consecuencias como la creencia de que una lengua es superior a la otra, hecho al cual se le denomina diglosía. Por ejemplo, muchos piensan que el castellano es superior al quechua. Con el tiempo, se deja de usar la lengua que se cree inferior, provocando su extinción. Este es el caso de la lengua puquina, que perdió vigencia y desapareció. Si hablamos de la realidad lingüística del Perú, debemos saber que históricamente el Perú es un país con muchas culturas y lenguas. Y aunque se hable más el castellano, la Constitución Política del Perú, en su artículo 48, reconoce como lenguas oficiales el castellano, quechua, aymara y las lenguas aborígenes donde predominan. En nuestro país las lenguas se pueden clasificar en dos grandes grupos, lenguas amerindias y no amerindias. Las lenguas amerindias son aquellas que se han originado en el continente americano y por lo contrario, las lenguas no amerindias no tienen su origen en el continente americano. Dentro de las lenguas amerindias encontramos a tres familias lingüísticas, la familia Aru, la familia Quechua y la familia amazónica.
Dentro de la familia Aru se encuentra la Aymara, que se habla en el altiplano, es decir, Perú y Bolivia. También el Jacaro y Cauqui, que se habla en Yauyos y están en proceso de extinción. Dentro de la familia quechua, obviamente, se encuentra al idioma quechua, que anteriormente se creía que se había originado en el Cusco, pero recientes investigaciones han demostrado que ésta se ha originado en la costa peruana, probablemente en Chincha. Actualmente es la lengua amerindia más hablada en Latinoamérica. Es ágrafa porque no tiene escritura, es trivocálica pues solo emplea 3 vocales, la A, la I y la U. Dentro de la familia amazónica encontramos a las lenguas habladas en la Amazonía, que presentan 14 familias que albergan 40 lenguas, las cuales muchas están en proceso de extinción. Algunas de las familias son el Arawak, Huitoto, Jibaro y Pano. El Arawak contiene al Ashaninka, Machiguenga y Guinea. El Huitoto contiene al Bora y Huito. El Jibaro contiene al Jibaro y al Aguajún. Y el Pano contiene al Kashibo y Shipibo. No obstante, el Perú también se ha nutrido de lenguas amerindias, es decir, de lenguas extranjeras. La más conocida es el castellano, que lo obtuvimos por la conquista española. Este castellano, producto de la evolución, ha obtenido influencia de diversas lenguas. Por ejemplo, la palabra guerra proviene del alemán, la palabra alcalde, ajedrez provienen del árabe y la palabra club proviene del inglés. Muy bien, ahí quedó claro, o ¿no? ¿Más claro? Mucho Sí, más profesora. claro referente al tema. Muy bien, entonces en base a lo que acabamos de ver y lo que les acabo de explicar, me van a desarrollar estos ejercicios. 4 minutos, 1 minuto por cada ejercicio y luego les llamo para ver qué respuestas me han dado. Ya no activen su audio ni den respuestas, simplemente ténganlo ahí y luego yo, pasado el tiempo, yo les voy a llamar para que me digan las respuestas, porque si no, no todos lo desarrollan, ¿ya chicos? Inténtenlo, pueden fallar, sí, pero en base a lo que acabamos de ver y lo que les acabo de explicar, me lo desarrollo.
Muy bien, a ver. La pregunta número 1 dice, lingüísticamente la guaruna es considerada una familia lingüística, una lengua ágrafa, una lengua no merindia, un dialecto regional o una lengua artificial. Una familia lingüística, Miss. Una familia lingüística, excelente. ¿Alguno de ustedes tendrá alguna otra respuesta? Un dialecto regional, profesora. No, un dialecto Regional. no. Porque ¿qué es el Una dialecto? familia lingüística. Una lengua grafa, Miss. Ágrafa. Pero más es una familia lingüística, ¿ya? Porque pertenece a un grupo de lenguas, ¿ya? El multilingüismo en el Perú se constituye con lenguas de igual prestigio. Es un fenómeno reciente. ¿Se originó por la llegada de los españoles? ¿O responde al carácter multicultural de su nación? ¿O se evidencia ampliamente en la zona costera? Por la llegada de los españoles, Las semis, Se originó por la llegada la de los llegada de los españoles. españoles. Por la ¿Qué llegada de quiere los decir españoles. ello? Que el multilingüismo apareció, o sea, mejor dicho, que la diversidad de lenguas de nuestro país es gracias a los españoles todavía. No, profesora, la A, profesora. Se construyen No. lenguas de igual prestigio. A ver, si decimos que es la A, quiere decir de que el multilingüismo son lenguas iguales, que tienen misma escritura, misma Miss, pronunciación. ¿cómo se llama? Responde al carácter multicultural de su nación. Exacto, es la D. la de ¿Por qué es la D? ¿Qué dice? Responde el carácter multicultural de su nación. El Perú, aparte de ser multilingüe, ¿qué es? Multicultural. ¿Qué quiere decir? Que tiene varias culturas. Varias lenguas. Varias culturas. Al tener varias culturas, ¿qué quiere decir? Que va a haber una gran variedad de lenguas. Varios idiomas. ¿Ya? De lenguas. A eso se refiere. Identifique, dice la alternativa, que caracteriza mejor al Perú como país multilingüe y pluricultural. Presencia de muchos dialectos quechuas, múltiples dialectos hablados en la selva, variación dialectal y cultural del castellano, No. o vigencia de varias lenguas y culturas, No. existencia de varias lenguas oficiales. Sí, Miss. La es. La E. La D. La D. La Vigencia D. de varias lenguas y culturas. La D, Miss. Existencia de La D. varias Lenguas, profesora. lenguas y culturas. Culturas. Varias lenguas es el multilingüe y pluricultural, varias culturas. Señale la alternativa que presenta únicamente lenguas andinas. ¿Cuál será? La de mis. La lengua quechua. La lengua Quechua, cauqueña, aymara. La D. Quechua. La de La D. el quechua, el cauqui y el aymara. aymara. Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna duda respecto al multilingüismo? No, No, Miss. mis. No, No, Miss. profesora. Ninguna. No, ¿verdad? Miss. Muy bien. Entonces, ¿el multilingüismo qué es? Es la variedad de lenguas que nosotros tenemos en nuestro territorio. ¿Ya? Tengamos en cuenta ello. ¿Ya? Ahora, en base a la variedad de lenguas e idiomas que nosotros conocemos, va a haber también una gran variedad, o mejor dicho, van a haber varios significados de las palabras. ¿Qué quiere decir ello? Ya vamos a tocar este último tema, que es bastante
Bastante práctico, ¿ya? Que nos va a dar a entender qué cosa, cómo es que viene o nosotros interpretamos o deriva un significado, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Vamos a hablar sobre el signo lingüístico. Cuando nosotros hablamos del signo lingüístico, vamos a hablar de la asociación que tiene una idea o concepto con la forma sonora o escrita de una palabra, a los cuales se les va a denominar la relación entre significante y significado. ¿Qué quiere decir ello? Donde el significante va a ser el sonido o la escritura de alguna palabra y el significado es la interpretación que nosotros le damos a ese sonido o a esa palabra, ¿ya? Por ejemplo, yo te digo mesa. Yo te digo, ¿qué significa mesa? ¿Tú qué me dirás? Un mueble, profesora. Ya, es un mueble. ¿Qué más? ¿Qué otro significado? Madera. Ya, es un objeto de madera. Me van a dar diferentes significados. ¿Necesitaron el diccionario para poder interpretar este significado? No. No, ¿cierto? No. Ahí hay una asociación, ¿cierto? ¿Cuál sería el significante ahí? La madera, Miss. No. Sonido. El mueble, profesora. La palabra que yo les he dado, mesa. Mesa es el significante, es el sonido, ¿cierto? Y el significado es la interpretación que tú le estás dando a ese sonido que has escuchado, ¿cierto? Porque yo no te he dado su significado, yo simplemente te he dicho qué cosa. La palabra mesa. La palabra mesa, ¿ya? Yo solamente te he dicho mesa. Ahora, acá tenemos. ¿Qué es el significante? El conjunto de letras y sonidos. Nidos. El significado es la idea o concepto de la palabra, ¿ya? Pero este signo lingüístico va a tener ciertas características, ¿ya? Uno de ellos es que va a ser lineal. ¿Por qué decimos que el signo lingüístico va a ser lineal? ¿Por qué? Porque va uno tras otro. ¿Qué quiere? En cadena hablada. ¿Qué quiere decir? Acá está, silla, por ejemplo. ¿Ven que está separado con un slash? ¿Por qué? Porque al momento de yo pronunciarlo, pronuncio o emito el sonido de todas las palabras. ¿Cierto? Silla. Se escucha la S, se escucha la I, la doble L y la A. Por eso decimos que es lineal, porque va uno tras otro. Es arbitrario, ¿por qué? Porque va a tener una relación entre quién. Entre el apagamos el audio, por favor. Mis clases de comunicación. A ver. Apagamos el micro, por favor. María. ¿Ya? Es arbitrario, ¿por qué? Porque va a tener una relación entre quién. Entre el significado y el significante. ¿Ya? Pero esta relación va a ser convencional. ¿Por qué decimos que va a ser convencional? Porque no en todos los contextos se usa un mismo significado o se va a interpretar una misma relación. ¿Y chicos? Nosotros el significado de las palabras lo adecuamos aquí, a nuestro contexto. Y es mutable e inmutable, ¿por qué? Porque los signos no cambian por iniciativa de nosotros, sino que van a ir cambiando a través del tiempo, a través de estudios. No es de que, ay, no, a mí no me gusta la letra tal, entonces la cambio y se debe de escribir de esta forma. No, la cambian a través de estudios y a través del tiempo. Ahora, es articulado, ¿por qué?
porque va a poder descomponerse en pequeñas partes. ¿Cuáles son esas pequeñas partes? Es el ejemplo de la palabra silla, ¿ya? Las pequeñas partes son los fonemas. Cada letra tiene su propio sonido, a los cuales se les denomina fonemas. ¿Ya, chicos? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien. Entonces, por ejemplo, tengo la palabra cuaderno. Ustedes, la interpretación que le vayan a dar a la palabra va a ser de acuerdo a su último recuerdo. Por ejemplo, yo doy un cuaderno blanco. Pero quizás alguno de ustedes me da un cuaderno, la imagen de un cuaderno anillado. ¿Sigue siendo el significado de cuaderno o no? Sí, No, profesora. Miss. Sí. ¿Por Sí. qué? Porque se basa Sí, profesora. ¿Cierto? Sí, va a seguir siendo. Por ejemplo, celular. Yo les muestro ese celular, pero tú me muestras un Samsung color negro. ¿Sigues teniendo el mismo significado? Sí, Sí, Miss. profesora. Sí, Miss. ¿Cierto? Entonces, la interpretación es de acuerdo a nuestro criterio, pero siempre va a ser el mismo. Entre celular y la imagen que yo les estoy mostrando, ¿cuál es el significante y cuál es el significado? El significado es celular. El ¿Celular o la significado es imagen? el celular. El imagen, el imagen. Imagen, ¿ya? El significado es la imagen. El significante, Es el celular. La escritura la palabra, es el celular. la palabra, La palabra. La palabra. ¿ya? Y lo mismo sucede con armario. Por ejemplo, yo les doy esta representación, pero ustedes me pueden dar un armario de madera. ¿Sigue siéndolo? Mismo. Lo mismo. ¿Ya? Entonces, esa es la Significado. relación, chicos. Ese es el signo lingüístico. La interpretación que nosotros le damos a las distintas palabras. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta? Algo que quizás no hayan comprendido, no hayan entendido. ¿Mm? Miss, una Dime. consulta. El armario, el dibujo es significado, ¿no? Exacto. Y las letras es significante. El significante. Ahora, tengamos en cuenta también una particular, algo, que no solamente el significado se va a mostrar a través de dibujos, puede ser de manera escrita también. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, ya ¿Ya? entendí. Los significados que aparecen en el diccionario, esas también pueden ser, no netamente deben de ser dibujos. ¿Ya? Yo los he puesto como dibujos para que ustedes me puedan comprender. Pero si alguno de ustedes me da la definición que aparece en un diccionario respecto a un armario, está correcto también. Ese es el significado y la palabra escrita es el significado. ¿Sí? Sí, me está bien. Muy bien. Hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿O todo claro? Todo claro, profesora. Todo claro. Muy bien. Muy bien, chicos. Ya que no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos ahí. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Que tengan buenas noches. Buenas noches, Miss.